Mi nombre es Luis García y hoy tenemos el privilegio de tener a un amigo y un hermano en la fe, a Daniel. Así que, Daniel, gracias por tener el espacio y dedicarlo para nosotros. Quisiera comenzar haciéndote algunas preguntas para que de esa manera la gente pueda conocerte un poco más. Así que cuéntanos un poco acerca de ti, de dónde eres, dónde vives, acerca de tu familia, cómo el Señor te ha bendecido en la iglesia, qué estás haciendo. Háblanos un poco de ti, Daniel. Gracias, no, gracias Luis por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes en este día. Yo estoy aquí en Lima, Perú, que es donde sí, también me crié acá, pero viví la mitad de mi vida en los Estados Unidos. Realmente ahí es donde el Señor me llamó y empecé pues una vida de discípulo. Después fui al seminario de Dallas y después de sacar una maestría regresé al Perú para servir. El tiempo que regreso al Perú, comienzo a congregar en una iglesia presbiteriana aquí en Lima, ya después de haber estado mucho tiempo en los Estados Unidos, y en este tiempo pues descubro la gran necesidad de educación teológica latinoamericanos. Como no había sido yo criado dentro de la iglesia evangélica pues aquí en Lima, no conocía mucho de sus necesidades hasta que regresé. En el seminario fue donde me conocí a mi esposa, y era una estudiante, y pues viendo la necesidad tan grande que había de entrenar a los pastores, a los maestros de la iglesia y ver también el hambre, es que pues veo la oportunidad de sacar un PhD y bueno, me encuentro con que el programa en el seminario Calvino en Grand Rapids ofrecía pues una beca a la que pude ganar. Entonces, con mi esposa nos mudamos a Estados Unidos. Mis dos hijos nacieron allá en ese tiempo. Y en ese tiempo también algo muy importante ocurre, que es que me ordenan al ministerio en la PCA en el 2018. Entonces, yo soy un presbítero docente trabajando, bueno, soy parte del el presbiterio de Great Lakes, pero trabajando en lo que se llama por fuera de sus fronteras o out of bounds, como misionero aquí en Lima. Trabajo con una agencia misionera reformada que se llama Spurs y pues me dedico principalmente a la educación teológica, enseño en diferentes seminarios. También apoyo en la labor pastoral, aunque no estoy a cargo de una congregación como pastor, pero sí tengo la oportunidad de predicar y apoyar también como anciano en la iglesia local. Así que agradecido por el Señor por la oportunidad que nos da de servir en nuestra tierra natal. Muy agradecido también, por supuesto, con la iglesia en Estados Unidos, ya que sin ellos no podríamos estar acá. Así que agradecido y contento ahora de poder compartir contigo, Luis. Gracias por compartirnos un poco de ti, Daniel. Mencionaste acerca de tu trabajo doctoral. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre la área en donde te especializaste? Sí, claro. Estudiando la institución de Calvino, me encontré padre de la iglesia, Cipriano de Cartago, que tenía mucho que decir acerca de el ministerio dentro de la iglesia y también la unidad. Eso me llamó la atención, ya que veía yo mucha necesidad para promover esta idea entre las iglesias. Así que la tesis la escribo acerca de Cipriano de Cartago, que era un obispo a mediados del tercer siglo, que justamente porque vive durante la persecución general, la primera persecución general. Él escribe muchas cartas porque se esconde durante la persecución, entonces escribe muchas cartas que nos permiten conocer mucho acerca de cómo es que se manejaba la iglesia en el norte de África a mediados del tercer siglo, ¿no? Entonces, y él escribe mucho de ser justamente porque era un tiempo de persecución, creó diferentes facciones dentro de la iglesia. Él escribe también mucho acerca de la unidad, ¿no? Y entonces por eso es que me atrae su figura. Entonces la tesis doctoral como que intenta sistematizar su doctrina acerca de la unidad, su práctica y ofrecer también una aplicación para el mundo evangélico global. Justamente pues porque me enfoco en el tercer siglo, es que en los seminarios normalmente estoy enseñando clases de historia de la iglesia.
Gracias por comentarnos un poco más sobre tu trabajo doctoral. Y bueno, por la gracia del Señor, nosotros hemos estado llevando a cabo esta serie sobre el credo niceno, que precisamente es un documento que vino un siglo después, ¿no? De la época en donde tú estuviste enfocándote. Y en este credo, el último episodio que hicimos, dijimos o terminamos con tres verdades bíblicas que el credo nos enseña respecto a Cristo. Quisiera compartírtelas y después ahí hacer una transición a lo que Jesucristo vino a hacer. Una de las cosas que vimos en ese episodio es de que Jesucristo es una persona distinta al Padre. También vimos que Jesucristo nunca fue creado, sino que siempre existió y siempre ha existido como el Hijo de Dios. Y también lo tercero que vimos es de que por ser el único engendrado del Padre antes de todos los siglos, Jesucristo es de la misma naturaleza o esencia divina que el Padre, de manera que el Padre y el Hijo son verdadera y plenamente el mismo Dios. Y como bien sabemos, el credo no solo quiere dejarnos con esa enseñanza bíblica sobre la identidad o la persona del Hijo. Inmediatamente después de eso, el credo comienza a hablarnos acerca de lo que el Hijo de Dios hizo. Y aquí es donde entra una de las primeras frases que me gustaría hacerte una pregunta al respecto. Y la frase es, por quien todo fue hecho. Y la pregunta sería, ¿por qué piensas que fue importante incluir esa frase después de haber terminado de explicarnos cuál es la relación del Hijo con el Padre? ¿Por qué la importancia de la frase y por quien todo fue hecho? Es importante esa frase porque nos ayuda, bueno, pensando especialmente en cuál es el propósito del Concilio de Nicea, defender la divinidad del Hijo, defender la igualdad en sustancial del Hijo con el Padre, distinguir de esa perspectiva, distinguir al Hijo de la creación. Filosóficamente a veces se dice, ¿no?, que hay estas dos grandes categorías ontológicas, que es el creador y lo creado, ¿verdad? Entonces lo que hace esa frase es justamente hacer esta distinción y poner a Cristo en la esfera de, oh, esto, de cierta manera, se refuerza otra frase en el credo que habla del Hijo como engendrado, no creado, ¿no? Eso seguramente lo vieron la vez pasada cuando estuvieron hablando de los temas que mencionaste ahora, pero cuando se habla de engendrado, no creado, justamente lo que se quiere hacer, creo que también un poco el mismo propósito en esta otra frase de por quien todas las cosas fueron hechas, es justamente poner a Cristo en la categoría de creador y separarlo de la creación. Porque, bueno, el texto dice que todo fue creado por Él, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que también es muy importante notar acá, me parece, es que cuando hiciste la introducción, hablabas de la doctrina bíblica del credo. Y eso es justamente una de las cosas que los padres intentan hacer en estos credos, resumir la doctrina bíblica. Y muchas veces lo que, justamente como es la doctrina bíblica, la quieren presentar, ellos pues muchas veces toman frases directamente de las escrituras sin explicarlas. Y este es el caso con esta frase también, ¿no? Es una alusión a la enseñanza que está en Juan, en su epístola, en el primer capítulo, en Colosenses capítulo 1, podemos ver otros lados también, seguramente Hebreos capítulo 1. Entonces, estos pasajes clásicos apunta a eso, sigue la línea apostólica y haciendo esto, como dije, separa al Hijo de la creación y lo pone a él en el rol de agente de creación para todo lo que fue creado. Definitivamente, ¿no? Y de hecho, parte de lo que Arrio estaba proponiendo era precisamente que Jesús había sido el primer ser
creado, ¿no? El primer ser de la creación, usando pasajes como el primogénito de la creación y dándole obviamente una interpretación incorrecta a ese texto. Él trataba de decir de que Jesús pertenecía, como tú bien dijiste, a la esfera de la creación. Fue el ser más exaltado, pero dentro del ámbito de la creación. Así que sí, definitivamente todo eso es parte de lo que estos hermanos en la fe, en este concilio, buscaron hacer. Y precisamente después de que el credo hace esa mención, comienza a elaborar una doctrina que llamaríamos la encarnación. Así que una pregunta para que consideremos ahora sería, ¿cuáles son dos o tres aspectos o puntos importantes que el credo nos muestra acerca de la encarnación del Hijo? Claramente se dice de que Él se hizo hombre y que sufrió, ¿verdad? Esas cosas son importantes afirmarlas porque entendiendo que en el contexto de la iglesia antigua ya habían surgido algunas herejías que negaban la humanidad de Cristo, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en el docetismo, que él parecía ser hombre, pero que realmente no era. El credo responde a esto afirmando no solamente que él se hace hombre, sino que él sufre como hombre, ¿no? Bajo Poncio Pilato, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que también es algo que si bien Nicea no lo llega a desarrollar de la forma en que futuros concilios lo van a hacer, ciertamente que pone el fundamento para eso. ¿De qué estoy hablando? Ese tema es la palabra clave de Nicea, que es realmente, podríamos decir, tal vez el aporte más importante de Nicea para la futura teología que la iglesia va a desarrollar, la palabra de homo usios. Se lo aplica al hijo en relación a su relación con el padre, ¿verdad? Pero lo que va a hacer luego futuros concilios, siguiendo la línea de Nicea, que como digo, Nicea no llega a desarrollar esto como lo van a hacer futuros concilios, pero sienta las bases. Lo que van a hacer futuros concilios es van a tomar este término de homoousios y lo van a aplicar de nuevo a Cristo, pero ya no en relación a su divinidad, sino que a su humanidad. Y van a decir de que eh, Jesucristo, en el concilio de Calceda, yo sé que esto me estoy adelantando, pero es importante, yo sé que es importante ver la conexión de esto con Nicea y cómo se conecta, porque es esa palabra de homoousios, de la misma sustancia, la misma esencia, que en Nicea se utiliza para hablar de su divinidad, pero luego esa misma palabra va a usar para hablar de su humanidad y se va a decir que en su divinidad el Hijo es homoousios con el Padre, pero en su humanidad Él es homoousios con nosotros, con los seres humanos por esa unión hipostática. Ahora, no se desarrolla esto inicial en tanto detalle porque no se estaba debatiendo la humanidad. Firma la humanidad, no se explica, pero sí me parece que es importante notar de que si bien no lo hacen explícitamente, el fundamento de Nicea se va a usar luego posteriormente para desarrollar esto. Y entonces eso apunta también a las dos naturalezas de Cristo, ¿no? La naturaleza divina, por eso es que dio una sustancia con el Padre, y luego su naturaleza humana y es una sustancia con nosotros. Claro que sin pecado en nuestro caso. Una de las cosas que el credo de Nicea, bueno, el credo niceno es muy puntual en afirmar es precisamente al Espíritu Santo como aquel que está llevando a cabo la encarnación del Hijo de Dios a través de la Virgen María. Creo que eso es uno de los aspectos que incluso se miraba en el credo apostólico, en donde se menciona la parte del Espíritu Santo en esta obra de la encarnación y siguiendo esa misma línea, como tú bien dices, ¿no? La iglesia está siguiendo estos hilos teológicos y los está incluyendo, en algunos casos los desarrolla más, y en este caso esa línea se sigue enfatizando de que el Espíritu Santo está precisamente activo en la encarnación del Hijo, ¿no? El Hijo tomando naturaleza humana por la obra del Espíritu Santo. Así que creo que es una área que el credo nos ayuda a recordar y como dijiste, ¿no? El credo precisamente para mantener esa fidelidad o sumisión bíblica utiliza estas frases a veces muy directas de textos bíblicos o a veces como
paráfrasis de pasajes bíblicos en donde se hace referencia a esa doctrina. Así que sí, definitivamente no, la encarnación tiene un lugar importante en Nicea. Y sobre esto de la encarnación, sabemos que Jesús nace, al Hijo de Dios entra al mundo, y eventualmente él sufre, él padece, y se nos habla de esta expresión de en tiempos de Poncio Pilato. Lo que quisiera preguntarte sería, ¿por qué crees que el concilio de Nicea decide dejar esa frase que también viene del credo apostólico, la frase de en tiempos de Poncio Pilato? ¿Por qué la importancia? Yo creo que es un intento de cimentar el evangelio en la historia, en la historia en la historia humana, especialmente en el evangelio de Lucas. Cuando empieza el relato, cuando se empieza el relato, no se nos dice para tal fecha, ¿no? No nos dice para el día tal, del mes tal, del año tal. No se mide el tiempo de esa manera, no se mide el tiempo en relación a quién está en el poder, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lucas, como mencionamos en su evangelio, te dice, cuando estaba tal emperador, cuando estaba tal gobernador, cuando estaba tal sumo sacerdote. Son estos puntos de referencia históricos para, de cierta manera, pues afirmar de que este evangelio no son leyendas, no son mitos, no son cuentos de hadas, es historia, es verdad, es realidad. Y ocurrió en el tiempo de Poncio Pilato, ¿no? Entonces, creo que es un testimonio de la historicidad, la realidad y la veracidad, la confianza que podemos tener en el Evangelio. Definitivamente concuerdo al 100 contigo, ¿no? Y si continuamos en este credo, inmediatamente aparece una frase ahí después de que se habla de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, aparece esta expresión conforme a las escrituras. Y después, de hecho, más abajo, ya cuando se desarrolla la parte del Espíritu Santo, también se hace alusión a esto. Dice, creemos en el Espíritu Santo, quien habló por los profetas. Y aquí es donde surge esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la razón de incluir esa frase? ¿Será que los que estaban reunidos en ese concilio estaban poniendo esas bases para lo que hoy llamamos la sola escritura, o solamente es como que una referencia a las escrituras en general? ¿A qué piensas? ¿Será como que una forma en la que ellos ya están pensando en sola escritura, en la autoridad única e infalible de la Biblia? Claro que estando en un periodo diferente de la historia, no van a usar exactamente las mismas frases como lo usaban como los reformadores. Y cuando comparamos, pues nosotros, por ejemplo, el credo, ¿no? Con documentos eh, en la teología reformada, las confesiones o declaraciones de fe que encontramos hoy en día, surge esto muy curioso, ¿no? De que la tendencia que vemos en la tradición reformada es que el primer artículo habla acerca, y acá pues no vemos eso, que no se desarrolla. Esto tiene que ver con el hecho de lo que mencionamos antes, la ocasión del concilio, el punto del debate, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿para qué nos estamos reuniendo? En el caso de la reforma, ¿verdad? Se enfatiza claramente la autoridad de las escrituras, y que pues, eso es lo que se debatía con Roma desde el comienzo de la reforma, ¿no? Entonces, pero en el caso del credo, como hemos mencionado, el punto no era debatir la autoridad de las escrituras. De hecho, Arrio, a pesar de que era un hereje y lo van a condenar como hereje, él va a estar, si uno le pregunta a Arrio, ¿tú estás de acuerdo en la autoridad de las escrituras? Pues él nos va a decir de que por supuesto que sí. El debate fue la autoridad de las escrituras. Claro que o sea, creemos que lo está, creemos que lo están interpretando mal, y eso también nos alerta de la necesidad de que no solamente necesario afirmar la autoridad, sino también interpretar la escritura de manera correcta, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es de que estas diferencias que vemos nosotros tienen que ver con las cosas que se están debatiendo, y también aquí es importante ver
que el formato del credo, reflejando la fe histórica de la iglesia, sigue un patrón trinitario. Entonces, por eso es que tiene estas tres partes, por eso es a Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como yo estoy de acuerdo contigo en que la escritura es tan importante, tan vital, es fundamental, lo que ellos necesitan, lo que ellos afirman, necesitan demostrarlo de las escrituras. Y lo hacen de diferentes maneras. Por un lado, toman las cosas, las frases directamente de la Biblia, como ya vimos, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Pero por otro lado, van a ver estas referencias a que esto es de acuerdo a las escrituras, porque tienen que estar de acuerdo a las escrituras. O sea, cuando se dice de acuerdo a las escrituras, eh, esto asume de que lo que se afirma tiene que estar de acuerdo a las escrituras, porque si no, entonces tampoco no tiene fundamento. Entonces eso apunta a lo que tú estás observando, Luis, que es la autoridad de la Biblia dentro de la iglesia. Lo que se afirma, lo que se enseña, lo que se confiesa, tiene que estar de acuerdo a la escritura y por eso es que ellos hacen esta afirmación. Aunque es curioso notar también, Luis, de que de hecho la misma frase de las escrituras es una cita de las escrituras, porque cuando ellos están, Claro, Corintios, sí. cuando ellos están hablando de esa manera, están haciendo eco de lo que Pablo escribe, como ya observaste, en 1 Corintios 15, en que él resume todo el Evangelio. Dice que Cristo tenía que morir por nuestros pecados, según las Escrituras, resucitar al tercer día, según las Escrituras. Ellos siguen esa misma línea. Y de hecho repiten la frase, afirman la autoridad de las Escrituras y, como dicen de cierta manera, afirman el fundamento de sola escritura, que es la inspiración divina, ¿no? Porque nosotros decimos de que la Biblia tiene que ser es la norma, única norma infalible, pues tiene que ver con su inspiración divina, es palabra de Dios. Y palabra de Dios es que todos tenemos que estar de acuerdo con ella, y eso, como tú ya bien has notado, se dice en una estructura trinitaria bajo el artículo del Espíritu Santo, cuando habla de que es el Espíritu es el que habló por medio de los profetas, ¿no? Entonces eso nos dice de que em, la Escritura, la Biblia, es palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios y por eso todo lo que se dice tiene que estar de acuerdo a la Escritura. Pero el orden en el que se presenta es diferente a lo que vemos posteriormente, pues por motivo de los debates que dan forma a estos documentos. Y parte de la razón de la pregunta es porque tanto Atanasio, que fue una figura importante en ambos concilios, obviamente más en el de Constantinopla que en el de Nicea, pero tanto Atanasio como también Gregorio de Niza, que tuvo una participación en el concilio de Constantinopla, ambos de ellos tienen citas interesantes en donde hablan acerca de las escrituras de una manera que hoy cualquier protestante diría amén. Y quisiera leerte dos de estas citas. Primero con Atanasio, él dijo en cierta ocasión: las sagradas e inspiradas escrituras son plenamente suficientes para la proclamación de la verdad. Y después Gregorio de Niza dice que las escrituras inspiradas sean entonces nuestro juez, y el voto de la verdad se dará a aquellos cuyos dogmas concuerden con las palabras divinas. Entonces, cuando yo veo estas dos citas de dos hombres que estuvieron precisamente involucrados muy de cerca con estos concilios y con el credo que surge de ellos, en mi mente, ¿no? Es como que sí, definitivamente estas personas ya están pensando, no en un desarrollo como hoy lo tenemos, pero ya están pensando en esta autoridad de las escrituras por ser la palabra del Señor, y de una otra manera lo están plasmando implícitamente a lo largo de este documento. Así que por eso hacía esa pregunta, porque creo que de alguna otra manera el credo, como tú dijiste, no tiene que fundamentarse en algo, tiene que tener una base sólida, y pues la única base sólida, infalible, autoritativa, no son ellos, sino es precisamente las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo.
Después de que el credo menciona todo esto acerca de lo que es la Biblia, de ahí el credo nos lleva a la ascensión, nos lleva a un Cristo que resucitó y que de hecho no se quedó entre nosotros físicamente, sino que fue llevado al cielo, ascendió a los cielos, a la diestra del Padre. Y aquí viene entonces esta pregunta, ¿qué significa que Cristo esté sentado a la diestra del Padre? ¿Cómo está activo Cristo ahora que Él ha ascendido a los cielos? Bueno, esto se entiende como hablando de la escritura, como un cumplimiento de las profecías de que el hijo de David tenía que reinar, ¿no? Acá el Salmo, creo que es el Salmo 110, que sirve como fundamento, ¿no? Que el Señor le dice, "Sí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies", ¿no? Entonces, tiene que ver esto con una afirmación de que el reino mesiánico del Hijo de David se ha inaugurado. Dios Padre ha vindicado a su Hijo resucitando de entre los muertos, así como si queremos compararlo con una historia bíblica, Dios también vindica a David después de que él sufre persecución por Saúl, pero le da el reino, así también el Hijo sufre antes de ascender, pero finalmente llega al trono y él ahora es rey, es señor, ¿no? Justamente cuando se le afirma como Cristo, se le afirma como Mesías, se le afirma como rey, y desde ahí es que él está reinando, ¿no? El reino de Dios se ha inaugurado, Cristo es el rey. Me parece que es importante también afirmarlo en el presente, porque dentro de la iglesia evangélica se surgen esas ideas de que Cristo todavía está esperando, de cierta manera, para empezar a reinar. La tradición que recibimos de estos padres, Cristo ya está reinando, que ya reina, de él está a la diestra del Padre, y de ahí él está expandiendo su reino a través de toda la creación. Así es, definitivamente él sigue activo, ¿no? Y cuando leemos esa frase y cuando la confesamos, por lo general, en las iglesias reformadas, en los servicios de adoración, esta frase, ¿no? De está sentado a la diestra del Padre, nuestra mente no debería ver a un Jesús ah, que está sin hacer nada, ¿no? Porque uno pensaría sentado a la diestra, a alguien, tal vez un niño, un adolescente podría ver eso como una especie de un Jesús que no está haciendo nada. Pero como tú bien dices, todo esto tiene que ver con su gobierno, con su reino que Él está llevando a cabo desde el cielo a través del Espíritu Santo y su palabra aquí con la iglesia, expandiendo su reinado de salvación por todas las naciones. Así que definitivamente Él está activo. Y esto nos lleva precisamente a la tercera persona de la Trinidad, que es lo siguiente que el credo aborda. Y tal vez estoy pensando ahora si puedes ayudarnos a sacar a luz algunas de las palabras específicas que utiliza este credo niceno para declarar la enseñanza bíblica de que el Espíritu Santo también es plenamente Dios, que aunque es verdad que no aparece la palabra homoousios en relación con el Espíritu Santo, hay ciertas palabras que el credo utiliza muy intencionalmente para mostrar que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma esencia divina, son el mismo Señor, el mismo Dios. ¿Podrías ayudarnos haciendo alusión a algunas de esas palabras específicas que el credo utiliza y su importancia teológica en este credo? Claro, empezando con la primera designación, si recuerdo bien, dice, creemos en el Espíritu Santo, en el Señor, Señor y dador de vida. Hay que recordar de Sí, que aquí cuando se le llama Señor, obviamente todo esto lo están tomando de la Biblia, como ya hemos visto. Hay muchos pasajes en la Biblia en los que al Espíritu Santo se le llama Señor. La cosa que está es que en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza esta palabra del Señor, Kyrios, estamos hablando pues de la traducción al griego del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces es afirmación de su deidad. Cuando se le llama al Espíritu Santo Señor, es como llamarle a Cristo Señor, ¿verdad? Es una afirmación de su deidad. Eso por un lado. Por otro lado, se le llama el de vida. Eso también es una alusión, como estamos viendo. O sea, cada línea está, y los padres lo quieren tomar directamente de las escrituras.
pienso en el pasaje en el que Jesús dice, la carne no aprovecha para nada, es el espíritu el que da vida. Y hay otros pasajes en los que también se le designa al espíritu de la misma manera. Es una actividad bíblica que se le atribuye al Espíritu Santo y también a su deidad, porque pues ¿quién es el que da vida si no es el creador? ¿Verdad? Un poco de manera similar, así como hablamos de que es como decir de Cristo que por medio de él fueron hechos todas las cosas, así de manera similar se afirma la divinidad del Espíritu dándole este poder creador de ser el dador de vida. ¿No? Obviamente que también está apuntando a la vida espiritual. El Espíritu Santo es el que nos da. Pero además de eso, también podríamos nosotros apuntar a otras cosas más. De hecho, hay más de las que voy a mencionar, pero creo que queremos hablar de las otras después. Las voy a dejar para un lado, pero lo que podríamos hablar otra cosa es el que dice que el Espíritu procede del Padre, que Él procede del Padre. Cuando te dice que Él procede del Padre, de cierta manera está sugiriendo que sale del Padre. Y si sale del Padre, obviamente esto es el lenguaje analógico. No es que el Padre tenga un cuerpo del que pueda salir así el Espíritu Santo. Como digo, es un lenguaje figurativo, pero lo que sí apunta es de que el origen del Espíritu es el Padre, ¿no? Y saliendo del Padre, procediendo al Padre, comparte la misma esencia. Tú dices, es importante notar que no se dice el Espíritu que es homoousios. Ahora nosotros nos sentimos con toda la libertad, que hablamos de una sola esencia en tres personas, también podríamos decir que esto es homoousios. Pero yo creo que los padres, de cierta manera, en este punto temprano, tratan de evitar eso para distinguir a las personas de la Trinidad, ¿no? Justamente, ¿por qué es que no se dice del Espíritu que es generado por el Padre como el Hijo? Porque si es generado, entonces no tienes un hijo, sino tienes dos hijos, ¿verdad? Esa es la relación del Padre. Entonces, cómo dices de que el espíritu es de la misma esencia sin decir que es generado? Entonces utilizan este verbo de proceder, que también es bíblico. O sea, todo lo toman de la Biblia. En el Evangelio de Juan dice el espíritu de verdad que procede del Padre. O sea, una vez más vemos los padres. Lo que están haciendo es tomando la Biblia, poniéndolo ahí, todo un sistema, y entonces, todas estas cosas que hemos visto, Señor, dador de vida, porque procede del Padre, todas estas apuntan a la divinidad del Espíritu Santo y la igualdad con el Hijo y con el Padre. Creo que una de las frases que también nos ayuda a recordar que el Espíritu Santo es también divino es casi al final de esta sección del Espíritu Santo en donde dice que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, ¿no? Entonces creo que también de esa manera los obispos reunidos en el Concilio de Constantinopla estaban entendiendo que el Espíritu Santo también es de la misma esencia que el Padre y por ende él es digno de la misma adoración, de la misma gloria. Comparten el mismo poder, el mismo merecimiento de adoración. Sin embargo, como tú bien sabes, hay siempre controversias, ¿no? En cuestiones de los documentos que tenemos y este no es la excepción, especialmente cuando se habla de proceder del Padre y del Hijo es cuando ha habido personas que han levantado su voz para expresar su desacuerdo, ¿no? De hecho, fue uno de los factores que eventualmente llevaron al gran cisma, ¿no? Entre el este y oeste, esa adición de la expresión y del Hijo, porque como tú bien dijiste, ¿no? El Espíritu Santo procede del Padre, que era lo que originalmente estaba en el credo que se reafirmó en Constantinopla. Sin embargo, aquí vemos que eventualmente se añade esta otra expresión y del Hijo. Así que mi pregunta para ti, para que podamos pensar un ratito sobre si tú tienes de manera personal alguna postura respecto a esa frase, a la frase y del Hijo, ¿no? Que hoy es famosamente conocida como el filioque, ¿no? Esa expresión, ¿cuál es tu postura? ¿Estás de acuerdo que se haya añadido? ¿Dónde te encuentras tú en este debate? Bueno, a mí me parece de que
las iglesias ortodoxas del Este tienen una crítica válida en decir de que si es un credo ecuménico, ¿no? O sea, si es un documento que se ha producido, lo producimos todos juntos lo producimos, ¿verdad? La Iglesia occidental no tiene la autoridad o el derecho de luego agregarle algo de manera unilateral, ¿no? O sea, sin consultarlo, entonces me parece crítica válida, porque de cierta manera tiene que ver con esta cuestión de la autoridad, ¿no? Que es, ¿quién tiene la autoridad para hacer eso, ¿no? Entonces me parece que eso es una crítica válida, pero a la misma vez me parece que si bien los orientales acusaban a los occidentales de herejes por agregar esto, y, y, y la razón me parece, es importante entender por qué es que se les acusa los orientales acusaban a los occidentales de herejes, porque ellos decían, alegaban, de que el agregar esta frase desordena las relaciones dentro de la Trinidad. Acabamos de decir de que en la Trinidad, ¿verdad? Si lo dibujamos con un triángulo, el centro es el Padre y por un lado él genera al Hijo o engendra al Hijo, por otro lado él exhala el Espíritu procede, ¿no? Entonces fíjate que engendra al Hijo, él exhala al Espíritu Santo, pero la fuente de la Trinidad es una sola, que es el Padre, pues, ¿no? Entonces los orientales alegan de que cuando se habla de esta manera, eh, ya se introduce una segunda fuente, que es el Hijo, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que ellos pues han hecho un problema teológico grande para ellos, ¿no? Pero por otro lado, me parece de que la Iglesia Occidental, y hablamos pues no solamente del catolicismo romano, sino también de las iglesias protestantes, porque en eso es importante observar que los protestantes hemos seguido la tradición occidental. Claro, Creo que en todas las iglesias presbiterianas, al menos en las que yo he estado, cuando se recita el credo, se recita con el filioco, ¿no? Eso es, bueno, al menos en las que yo he estado. sí. Eso es un testimonio de dónde venimos. O sea, somos cristianos occidentales. Pero bueno, para entender un poco por qué se hace eso, por qué se mantiene a pesar de esta controversia, es porque la misma escritura habla, ¿no? De que el Hijo va a enviar al Espíritu. A veces se habla del Espíritu del Hijo, ¿no? Entonces, un poco que se quiere honrar esa enseñanza bíblica, pero ahora, después de ya pues siglos de controversia, me parece que eso nos sirve a nosotros para saber también cómo interpretar esa frase si la recitamos. Creo que hay un consenso entre teólogos occidentales y orientales de que si bien el Padre es la cabeza de la Trinidad, la fuente de la Trinidad fundamental para las relaciones, esa procesión es a través del Hijo, ¿no? Entonces, ahora el lenguaje que utilizan estos teólogos ahora es que procede del Padre a través del Hijo, a través del Hijo. Y de esa manera tienes una procesión del Hijo porque de cierta manera tiene que pasar por el Hijo, ¿verdad? Y uno podría decir que procede del Padre y del Hijo, pero lo hacen de esa manera para eh, honrar estas diferencias que hay dentro de las relaciones dentro de la Trinidad, ¿no? Entonces, a la pregunta, me parece que si vamos a recitarlo con el filioque, tenemos que ser conscientes un poco de estas objeciones que se han levantado, también para que lo entendamos de esta manera más ecuménica, universal, que es del Padre a través del Hijo, ¿no? Para reconocer el rol del Padre. No sé si esto es un poco lo que estabas pensando, Luis, o tú quisieras agregar algo. Sí, fíjate que hace poco estaba leyendo un poco sobre eso. Hay un pequeño libro que escribió este Kevin DeYoung sobre el credo niceno y hay una pregunta que él hace que me dejó pensando, lo cual me lleva precisamente a pensar que sí debemos de tener cierta mención también del hijo. Y la pregunta que Kevin DeYoung hace es de que si quitamos o si no tenemos el filioque o alguna similar como la que tú mencionabas, ¿no? Procede del Padre en el Hijo o a través del Hijo, si no tenemos algo
por esos rumbos. Entonces, siguiendo lo que tú mencionabas, ¿no? De las relaciones, la pregunta es de cómo se relaciona entonces el Hijo con el Espíritu Santo. De manera que ya entiendo, como tú dijiste, que el Padre es el que genera eternamente al Hijo, también el Espíritu Santo procede eternamente del Padre, pero si no tenemos algo adicional, la pregunta que se queda en el aire es, y entonces el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cuál es esa relación entre ambos? Y creo que ya sea con la versión que tenemos actual de y del Hijo, o con lo que tú mencionabas, ¿no? De estos intentos por mantener una unidad, usando frases como por medio del Hijo o en el Hijo, creo que ya con eso se honra a lo que tú bien dijiste, el énfasis bíblico de la presencia también del Hijo en estas relaciones de la Trinidad. Entonces creo que definitivamente no concuerdo con lo que mencionas, ¿no? Y precisamente esa pregunta que hace este brother de Kevin DeYoung fue la que a mí me llevó a pensar de que sí, definitivamente necesitamos tener algo por ahí que haga alusión al Hijo de alguna otra manera para poder entonces no quedarnos en el aire pensando y el Hijo y el Espíritu, ¿qué relación tienen? Y ya con una frase como estas podemos decir que hay una relación, dirían los teólogos antiguos, hay una relación ad intra, ¿no? Hay algo interno dentro de la comunidad trinitaria desde la eternidad y que obviamente estas actividades o operaciones internas, eternas del ser de Dios también se van a reflejar de alguna manera en sus funciones externas, ¿no? En donde vemos a Jesús enviando al Espíritu Santo en Pentecostés y cosas que aparecen en el Nuevo Testamento acerca de ello, ¿no? Si puedo agregar algo, Luis, que no, para que no haya confusión entre los amigos, cuando estaba hablando de esta observación que hacen de parte del Padre por medio del Hijo, no estoy diciendo de que alguien esté sugiriendo de que se deba cambiar la formulación que está en el credo, sino es más que nada la manera en la que se debe entender la frase de y del Hijo. Sí, sí, definitivamente. Y esto nos lleva entonces a esta última pregunta sobre la persona del Espíritu y es, ¿cómo serían algunas formas en las que podemos adorar al Espíritu Santo? Entonces, si el credo nos dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo merecen la misma adoración, son dignos de la misma adoración y gloria, ¿cómo se vería esa adoración hacia la persona del Espíritu Santo? Puedes pensar en algunas maneras que hoy las personas, la iglesia en la actualidad puede también adorar al Espíritu Santo. Y bueno, parece que justamente una de las cosas a la que llegamos cuando decimos de que el Espíritu es adorado juntamente con el Padre y con el Hijo, creo que una de las cosas a las que tenemos que entender es que aun si no se menciona explícitamente al Espíritu Santo, eh, y se alaba ya sea al Padre o al Hijo, justamente por esta unión sustancial, esencial que hay entre las tres personas de la Trinidad, todas las tres personas son glorificadas. Entonces, siempre que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, las tres, aunque no se mencionen a las tres personas de la Trinidad, las tres personas están siendo glorificadas. Es importante que entendamos eso. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, me parece, ¿no? Que a veces, especialmente entre nuestros hermanos pentecostales, ha habido esta idea de que, bueno, si no lo mencionamos al Espíritu Santo es como que se va a sentir relegado, ¿no? O que se va... y me acuerdo de algo que decía el famoso teólogo que ya falleció, ¿no? Packer, J.I. Packer, que él decía pues, que el rol del Espíritu Santo no era traer atención a sí mismo, sino poner la atención en Cristo. Entonces, cuando el Hijo es glorificado, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son glorificados. Entonces, es importante entender que, como dice, las tres personas son adoradas juntas, aunque no se le mencione a cada una de las tres personas explícitamente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, también vemos de que el Espíritu Santo sí es glorificado de manera explícita en el culto histórico de la iglesia. Por ejemplo, empezando con el mero hecho de que se bautizan a los nuevos cristianos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se le está atribuyendo la salvación
al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además de eso, tenemos doxologías en el Nuevo Testamento en el que se habla pues del amor de Cristo, la gracia del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, ese tipo de saludos, glorias, alabanzas también dan gloria a Dios y obviamente también en nuestra enseñanza, atribuyendo, reconociendo todos sus roles, la parte que cumple en este proceso de salvación, de creación. Son diferentes maneras en las que el Espíritu Santo se glorifica. Lo digo porque, o sea, tampoco no creo que tengamos que nosotros, por temor a no ofender a una de las personas de la Trinidad, sentir que tenemos que hacer una oración, dirigirla a una oración al Padre, otra oración al Hijo y otra al Espíritu Santo. Eso no funciona así, ¿verdad? Oramos al Padre, en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Se puede decir, ¿no? Y definitivamente. Hace poco, de hecho, estábamos en una clase, estoy dando ahorita una clase de membresía para personas que por la gracia de Dios estarían siendo admitidas como miembros de nuestra iglesia y pues estuvimos dando un recorrido sobre los credos y precisamente cuando llegó esta parte les mencionaba no a esta pareja, a este matrimonio, que cuando habla acerca de que reciben una misma adoración, no es de que cuando lleguemos al culto, la primera parte para que haya igualdad, ¿no? La primera parte va a ser para dirigir explícitamente al Padre, la segunda parte explícitamente al Hijo y la tercera parte explícitamente al Espíritu Santo y entonces ya tienes ahí esta igualdad en adoración. Les mencionaba, o sea, no piensen en esos términos, ¿no? Sino como tú bien dijiste, ¿no? Toda nuestra adoración es realizada a Dios mediante el Hijo en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y como mencionas, ¿no? Definitivamente creo que hay espacios en donde uno puede sin temor alguno hacer tanto cantos, o sea, expresar alabanzas, ya sean a través de himnos o algún cántico, que sean explícitamente al Espíritu Santo, creo que también eso es válido, como también oraciones explícitamente al Espíritu Santo, no decirle al Espíritu, lléname de ti, como dice Pablo, no sean llenos del Espíritu Santo. Creo que debido a que ese es el ámbito en el que el Espíritu Santo está obrando actualmente en la historia de redención, creo que esas podrían ser algunas oraciones que legítimamente podríamos utilizar dentro del culto de manera explícita, pero sin olvidar precisamente lo que mencionabas, que cuando el Hijo es glorificado, el Padre es también glorificado y el Espíritu Santo también es glorificado a la misma vez. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, dirían por ahí. Y esto nos lleva prácticamente a ir concluyendo con este credo. Los últimos temas tienen que ver con la naturaleza de la iglesia y con el fin de los tiempos. Así que tengo aquí esta pregunta. ¿Podrías explicarnos qué significaron en ese contexto histórico las expresiones una, santa, católica y apostólica en relación con la iglesia? Bueno, acá podemos conectarlo de cierta manera al artículo acerca del Espíritu Santo, porque es algo muy curioso. Cuando vemos en los credos, se pasa del Padre al Hijo, al Espíritu Santo, y luego se habla de la iglesia. Entonces, es como que de cierta manera alguien podría malinterpretar eso y presentar y pensar en la iglesia como la cuarta persona de, ya no sería Trinidad, pues no sería otra cosa. Pero me parece que aquí es importante entender de que así como se hablaba de Cristo, de su persona y luego de su obra, entonces, se ha hablado de la iglesia, especialmente después del Espíritu Santo, porque de cierta manera la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que forma y une a la iglesia. Y eso se conecta a lo que estaba diciendo anteriormente, justamente porque hay un solo Dios, hay un solo Espíritu, un solo Señor, hay un solo Espíritu Santo que todos los creyentes reciben por medio de la fe, es que la iglesia también es una. Porque están unidas por este único Espíritu Santo. Y por eso es que también la iglesia es santa, porque está santificada justamente también por este Espíritu Santo. Acá obviamente hay unas, como decimos en la iglesia, en la teología reformada, una santidad, a veces se dice posicional y otra también eh, práctica, si se quiere decir, o no me acuerdo cuál es el término ahora,
reconocemos de que el Espíritu Santo sí nos santifica, nos transforma, nos conforma a la iglesia de Cristo. Cuando se habla de católica y apostólica, voy a conectar las últimas dos para resumir un poco. Obviamente, apostólica tiene que ver con la enseñanza de los apóstoles. Nosotros no recibimos el Evangelio de Cristo mismo, sino por medio de sus apóstoles, de sus enviados, de sus mensajeros, ¿verdad? La Biblia misma, esto no escribe de mano ningún libro de la Biblia, estos son los apóstoles, sus mensajeros los que nos llevan. De cierta manera, decir apostólica que tiene que ser bíblica, o sea, conforme a la enseñanza de los apóstoles que nos presenta la enseñanza de Cristo. Pero hay un segundo aspecto de la apostolicidad de la iglesia que tiene que ver con lo de la catolicidad. Es ser mensajeros. Los apóstoles son enviados a predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces la iglesia no solamente tiene que ser bíblica enseñanza, también está enviada, y es ¿a dónde? A las naciones. Y ahí es donde entra la catolicidad, ¿no? De que la iglesia está llamada a alcanzar no solamente a toda nación, sino a todo tipo de persona también dentro de esa nación. Hombres, mujeres, ricos, pobres, blancos, negros, todos, todos, y todos forman parte de un solo cuerpo en Cristo. Y tiene que ver eso también si se quiere conectar con los primeros artículos del credo. El primer artículo hablaba de Dios creador. Vemos cómo esto, la catolicidad, nos recuerda de que el Dios que creó todo el universo también quiere redimir y salvar de todas las partes de su creación. No solamente los judíos, ¿verdad? O no solamente los europeos, sino a toda la creación. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, como se dice. Por ahí es que va la catolicidad, que se puede ver entonces que está estrechamente unida a su unidad. Entonces es un poco lo que se habla, ¿no? Hoy en día, especialmente para cristianos que vienen de trasfondos católicos romanos, como muchos latinoamericanos, tenemos el error de asumir que católico significa católico romano, pero católico tiene que ver con esta universalidad, que es parte de la gran comisión de la iglesia, de la misión de Cristo, y también, por otro lado, también esto explica por qué este credo sigue siendo recitado en iglesias que no son católicas romanas, porque como las presbiterianas, las iglesias ortodoxas y bueno, y muchas otras más, justamente porque todas estas iglesias entienden que la catolicidad de la iglesia tiene que ver con su universalidad, no con su asociación al Papa Romano. Recuerdo que hace tiempo cuando leía a Justo González en su libro que tiene de historia del cristianismo, él mencionaba de que en esos primeros siglos eran precisamente estos aspectos doctrinales los que unían a esta iglesia universal, de manera que si había una iglesia en Jerusalén o había una iglesia en Antioquía o en Roma o en cualquier lugar, ¿no? Y cómo puede haber esta unidad doctrinal en medio de todas estas vastas distancias geográficas. Bueno, precisamente la unidad eran estas doctrinas que surgían de las escrituras. Entonces, él hacía el comentario de que con católico, la catolicidad hace referencia, sí, a la universalidad en cuestiones de Dios salvando a personas de toda lengua, tribu, nación, pero también de que esta diversidad de personas que pertenecen a la única iglesia de Cristo están también unidas, no solamente espiritualmente por la obra del Espíritu Santo mediante la fe a Cristo como el cuerpo de Cristo, sino que también están unidas por esta doctrina que emana de lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Este fundamento apostólico. Así que creo que esa parte también me ha ayudado a mí a poder ver la catolicidad de la iglesia, no solamente en cuestiones de salvación de tribus, lenguas, naciones, sino también en esa unidad doctrinal que está basada en los apóstoles, que básicamente es una expresión que hace referencia a las escrituras, ¿no? Como la base de nuestra formulación doctrinal. No podemos hacer doctrina a que no esté basada en las escrituras. Y cuando hablamos del bautismo, aquí es donde se genera una última
se puede decir, controversia, y creo que hace como un año, si no me recuerdo, entre los bautistas hubo algunos que también comenzaron a dejar o rechazar o poner a un lado el credo niceno por esta expresión que aparece en conexión con el bautismo. Y la frase explícita es que el bautismo es para la remisión de los pecados. Así que hubo, creo como hace un año, algunos bautistas que estaban diciendo que eso no es correcto, y por lo tanto no se debería de afirmar el credo en las iglesias bautistas por esta frase. Entonces mi pregunta para ti es, ¿el bautismo es entonces para la remisión de los pecados o el bautismo es una señal y sello de esa realidad del perdón de los pecados? ¿Dónde estás tú en esa, o cómo entiendes tú esa frase? Bueno, lo curioso es que la Biblia afirma las dos cosas y lo voy a explicar, porque yo sé que, como acabas de mencionar, el afirmar lo primero suena un poco herético para algunos hermanos, ¿verdad? Pero aquí, una vez más, vemos cómo los padres están esforzándose simplemente por repetir el lenguaje bíblico. Lo que a veces algunos hermanos no se dan cuenta es que incluso esa frase para la remisión de los pecados es tomada de Hechos 2, Hechos 2, cuando Pedro le dice a los judíos que lo están escuchando, arrepiéntanse, bautícense para el, para el perdón de los, así es como dice. Entonces, parece que como cristianos evangélicos que queremos honrar la autoridad de la Biblia, nunca debemos negar lo que la Biblia lo dice, pero sí podemos esclarecer algunas maneras incorrectas de interpretar estas frases y afirmar lo que tenemos, lo que tenemos que creer. Con respecto a por qué se utiliza eso de esta manera, me parece que es muy importante entender la función que cumplía el bautismo en la iglesia antigua. Nosotros vivimos en una época post-cristiana que es muy diferente, ¿verdad? Nosotros hoy en día nos encontramos a personas, a millares de personas de que han sido bautizadas y que no tienen ni la más mínima idea de lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que en nuestra mente tendemos a desasociar estas dos cosas. En la iglesia antigua hay que recordar cómo funcionaba esto. Nosotros hablamos pues de versículos evangélicos, no, nosotros nos queremos enfatizar en esos otros versículos que dicen, confiesa al Señor Jesucristo con tu boca y serás salvo, cree y serás salvo. Pero lo que no nos damos cuenta es de que en el contexto de la iglesia antigua no habían llamados desde el púlpito para que la gente salga al frente a recibir al Señor Jesucristo, no hacían la oración del pecador para que la gente reciba a Cristo en su corazón. La manera en la que alguien recibía a Cristo y hacía la confesión de fe pública en Cristo era justamente en el bautismo. Es en el bautismo en el que uno clamaba a Cristo para salvación. Y por eso el bautismo se le asociaba con todas estas cosas. Lo vemos de esta manera, entendemos por qué al bautismo se le llegó a conocer como el sacramento de la fe. Es por medio del bautismo el que nosotros públicamente nos identificamos con Jesucristo y nos apropiamos de esta promesa de que todo aquel que cree en Él será salvo, ¿no? Y recibir de pecados. Me parece que si se entiende de esta manera, podemos afirmar, pues, como debemos hacerlo, ¿no? Todo lo que la Biblia afirme tenemos que afirmarlo y explicarlo de manera correcta. Es para pecados entendido de esa manera y también es un sello y señal de la justicia que recibimos por medio de la fe, ¿no? Y acá la palabra clave aquí es la fe, ¿no? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, Luis, o quisiera que lo explique de otra manera. Sí, sí, sí. Y creo que de alguna manera se conecta o tiene cierta relación con lo que hacemos con el credo apostólico, con la frase y descendió a los infiernos, ¿no? En donde de alguna otra manera esa frase requiere cierto entendimiento o cierta interpretación de lo que se está haciendo. O sea, así como ocurre previamente con ese credo, ¿no? Del credo de los apóstoles con la expresión descendió a los infiernos, creo que también esta parte de para remisión de los pecados debe de tener una interpretación en nuestras mentes, ¿no? De lo que ellos estaban tratando de comunicar. Así que sí, creo que sí, al menos para mí sí, sí está
está claro, ¿no? Lo que mencionas. Y cuando uno llega a pensar en la iglesia, sabemos que la iglesia como la conocemos ahora aquí en la tierra, con sus aflicciones y demás, no es el cuadro final que vemos en la Biblia. Y como no lo vemos en la Biblia, una vez más, los obispos en estos concilios quieren honrar el propósito hacia donde se dirige la historia bíblica, y por eso terminan ellos con una breve doctrina, ¿no? De los últimos tiempos. Así que mi pregunta sería, de manera explícita, ¿cuál es nuestra esperanza escatológica tal y como los obispos en estos concilios lo redactaron? ¿Cuál es esa esperanza hacia donde nosotros nos dirigimos? Bueno, se habla pues de el mundo venidero, ¿verdad? Se habla también del reino de Cristo que no tendrá fin. Aquí yo creo que es bueno entender el credo, recordarlo constantemente, porque nos ayuda a evitar una tendencia que encuentra las iglesias evangélicas también. ¿Cuál es esta tendencia? Se puede decir que es un poquito de gnosticismo. ¿En qué sentido? A veces cuando evangelizamos nosotros y compartimos pues las buenas nuevas con las personas, les invitamos a que crean en Jesucristo, a veces nosotros evangélicos hablamos de tal manera que sugerimos que la esperanza es de que cuando nos muramos, nuestra alma se vaya al cielo con Dios y de que vaya a estar así con Él para siempre. Pero lo que creo nos recuerda es de que realmente esa esperanza, la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es de que nuestro Señor Jesucristo, que resucitó entre los muertos, o no solamente se apareció como espíritu, sino que su cuerpo se levantó de la tumba, este mismo Señor va a regresar al final de los tiempos. Y cuando Él regrese, ahí es donde nosotros vamos a recibir nuestra herencia plena, que no se limita a estar con nuestras almas con Dios, sino que vamos a resucitar de entre los muertos, obviamente en cuerpos glorificados como el de Jesús, y así, en cuerpo, alma y espíritu, una humanidad renovada y glorificada, compartiremos con Dios y el uno con el otro en una comunión perfecta. Entonces, un poco eso nos ayuda también a recordar, ¿no? De que y la salvación que el Evangelio nos ofrece es una salvación integral, cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser va a ser renovado al final de los tiempos, porque así fuimos creados nosotros para estar en comunión con Dios. Entonces, me parece que esto también nos ayuda a recordar y creo en su última afirmación. Y precisamente creo que estas nociones acerca de cómo será el final, ¿no? Será la consumación del reino de Dios, de alguna otra manera nos muestran que gran parte de los errores de lo que tú mencionaste ahorita, ¿no? Del gnosticismo, que de alguna otra manera les disgustaba, ¿no? Todo lo relacionado con lo material, lo consideraban como algo inferior, algo malo, ¿no? Y de ahí todo ese dualismo, ¿no? Que se dio en su momento en la iglesia. Y creo que también el credo, ¿no? Siguiendo el modelo apostólico, ¿no? Del credo de los apóstoles, creo que también ellos estaban queriendo dejar en claro ese punto, ¿no? De que el gnosticismo, no son buenas noticias el gnosticismo te deja sin cuerpo, te deja en un mundo solamente espiritual, mientras que el evangelio, la esperanza escatológica que el evangelio nos ha asegurado por la obra de Cristo es de que vamos a, como dice aquí el texto, ¿no? A resucitar de entre los muertos, nuestros cuerpos van a ser resucitados, cuerpos ya de resurrección, cuando Cristo venga, y entonces tendremos vida eterna, ¿no? La vida del mundo por venir. Así que de alguna otra manera también creo que Nicea, ¿no? Y Constantinopla están tratando de dejar en claro ahí en el cuarto siglo, ¿no? De que esta idea del gnosticismo no tiene sentido, no son buenas noticias. Las verdaderas noticias son precisamente de una resurrección, cuerpos glorificados, perfectos, almas glorificadas, perfectas, unidas, glorificando a Dios por siempre, ¿no? Y pues termina el credo diciendo amén. Creo que de esa manera ellos están confirmando que esto que ellos acaban de elaborar es su confianza, no es la confianza de ellos. Ellos creen que esto es así, como lo ven en las escrituras, ¿no? Y creo que también hoy diríamos lo mismo, ¿no? Que a todo esto podríamos decir también nosotros
Amén. Es nuestra fe, es nuestra creencia que compartimos con la Iglesia Universal. Ahora, todo este tema sabemos que nos podría llevar a horas seguir platicando a detalle de cada frase y cómo se fueron desarrollando a lo largo de la historia, pero obviamente no tenemos todo el tiempo para hacerlo. Sin embargo, lo que sí me gustaría hacer para concluir es que nos pudieras recomendar o mencionar algunas fuentes, algunos recursos, ya sean libros, artículos, alguna conferencia que conozcas por allá, que nos puedan asistir en esta tarea de seguir aprendiendo más sobre el contenido de este credo y cómo este credo sigue teniendo una influencia maravillosa, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí, bueno, si piensan en alguna fuente antigua, cercana, de hecho contemporánea a estos credos, me parece que podrían estudiar este documento que se puede encontrar fácilmente en Internet, es la Catequesis de Cirilo de Jerusalén. La Catequesis de Cirilo de Jerusalén, hubo un obispo de mediados del cuarto siglo, explica cada artículo del credo de la Biblia misma. Él no va a decir, si yo les enseño algo que no está en la Biblia, entonces no me crean. Entonces, también una gran conciencia de la autoridad bíblica, pero esto es un documento antiguo que se puede encontrar fácilmente en línea, muy accesible, que sería una recomendación. Y bueno, si queremos fuentes más contemporáneas, yo diría que hay un renacer en interés en cosas de la antigüedad, de la iglesia antigua. CLIE, la editorial CLIE está sacando productos, no hay una colección Raíces, una colección, acá tengo uno de sus libros de ellos, colección Raíces, que tiene uno acerca de los padres, tiene un otro volumen acerca de Nicea también. Si quieren otro más, bueno, acá, si quieren algo tal vez que yo, en el que he participado, hay este libro de Kerigma, de Nicea y la Trinidad, en la que pues, hay varios ensayos acerca de Nicea, en los que tuve la oportunidad también de contribuir un capítulo, así que también lo pueden ver esto. Entonces hay varias cosas del antiguo. Ese también es de CLIE. No, este es de Kerigma. El que mencioné último es de Kerigma, pero CLIE también ha sacado varios. Los de CLIE están bastante buenos. Esos últimos que han sacado, hay uno del credo de Nicea, otro de los padres. Así que si están interesados, acá hay bastantes recursos que pueden ser útiles. Fíjate que una de las cosas que me acuerdo que hace como, bueno, si tú te acuerdas también, como unos 5 meses te mandé un mensaje preguntándote sobre dos libros que había visto sobre la patrística, preguntándote sobre si los recomendabas. Y después tú me dijiste, ¿no? Que tú considerabas que la patrología de este profesor, Johann, no recuerdo su apellido, o Johannes, Cuaste. no recuerdo exactamente, que era un muy buen recurso. Y de hecho, en los episodios que estuve realizando sobre el credo de Niceno, consulté y lo que me gustó de él fue de que muestra mucho del contenido de los padres. En otras palabras, o sea, cita tal cual a los padres, muestra escritos e incluso citas largas, ¿no? Que te dan contexto de lo que está pasando. La verdad es ese texto me agradó mucho, ¿no? Y se llama una vez más Patrología de Johannes. Y si me repites el apellido. Cuasten. Realmente que es increíble realmente lo que, seguramente que él lo hizo con la ayuda de muchos estudiantes, pero o sea, es una obra enciclopédica, es realmente impresionante. Tal vez el último que puedo pensar es en el que mencioné hace unos momentos sobre el credo niceno de Kevin DeYoung, solamente que está en inglés, pero pues si alguno de los que nos escuchan sabe el idioma, que pues gracias a Dios creo que más personas están ya manejando ese idioma del inglés, se ha vuelto mucho más requerido. Así que se llama Nicene Creed de Kevin DeYoung. Es breve y eso es bueno porque a veces no tenemos tanto tiempo para leer muchas cosas y a veces la brevedad es lo que necesitamos para tener un panorama de lo que se está diciendo. Pues Daniel, realmente ha sido un placer poder platicar contigo, poder escuchar cómo el Señor te ha también bendecido en tus diferentes labores que realizas en la iglesia y también poder escuchar sobre lo que has aprendido sobre estos temas, compartirlos ahora, ¿no? Con nosotros para que más personas puedan aprender sobre estos documentos históricos. Así que te agradezco una vez más y que el Señor continúe bendiciendo tu vida y tu
tu ministerio. Ya, muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Fue un placer y mi deseo es que lo que hemos hecho juntos pueda ser de bendición para muchos. Amén. Espero que no sea la última vez que nos veamos, que podamos tener en el futuro otras participaciones. Así que una vez más, mi nombre es el pastor Luis García. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de Teología para la Vida.